Bienvenidos a Sabios del Reino, donde nos sumergimos profundamente en las verdades ricas y atemporales que se encuentran en la palabra de Dios. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo para explorar la vida y el mensaje de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Imagina un mundo donde la voz de Dios ha caído en silencio durante 400 años, un mundo donde su pueblo se queda esperando, cuestionando y buscando respuestas. Esta fue la realidad que siguió al ministerio de Malaquías, y sin embargo, sus palabras continúan resonando a través de las edades, ofreciéndonos poderosas ideas y esperanza. En este video, descubriremos quién fue Malaquías y por qué su mensaje sigue siendo importante hoy. Veremos cómo sus palabras proféticas formaron un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el escenario para la venida de Jesucristo. Ya sea su audaz confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a la adoración genuina o su promesa de restauración futura, el mensaje de Malaquías es tan relevante ahora como lo fue hace más de 2400 años. Así que, quédate con nosotros mientras exploramos la vida de este notable profeta y descubrimos las profundas lecciones que pueden transformar nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Él. Antes de sumergirnos, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal, Sabios del Reino. Al suscribirte, te mantendrás al día con todos nuestros videos más recientes que profundizan en las historias y enseñanzas más fascinantes de la Biblia. Si encuentras valor en el mensaje de hoy, por favor, dale me gusta a este video, deja un comentario con tus pensamientos o preguntas, y no olvides compartir este video con tu grupo de la iglesia, familiares y amigos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con las verdades atemporales de la palabra de Dios. Imagina un mundo donde, durante 400 años, la voz de Dios cae en silencio. Un mundo donde su pueblo queda en un estado de espera, cuestionamiento e incertidumbre. Esta no es una distopía ficticia, es la realidad que siguió al profeta Malaquías, el último mensajero del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién era Malaquías? Esta misteriosa figura cuyo mensaje sigue resonando en nosotros hoy. Bienvenido a la convincente historia de Malaquías, un profeta cuyas palabras formaron el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su nombre significa mi mensajero y, apropiadamente, Malaquías entregó las palabras finales de Dios antes de un largo periodo de silencio profético. Viajemos a alrededor del año 430 a.C. Los israelitas, habiendo regresado del exilio babilónico, estaban reconstruyendo sus vidas y su templo en Jerusalén. Sin embargo, el entusiasmo inicial por la restauración había disminuido, dando paso a la indiferencia espiritual y a la decadencia moral. En esta atmósfera de desilusión y compromiso, Dios envió a Malaquías. Imagina una nación luchando por mantener su identidad, dividida entre los recuerdos desvanecidos de glorias pasadas y las duras realidades del presente. Los sacerdotes eran corruptos, el pueblo estaba desilusionado y la fe parecía ser poco más que una tradición que se desvanecía. ¿Suena familiar? Este era el mundo al que entró Malaquías, un mundo no tan diferente del nuestro. A medida que exploremos la historia de Malaquías, descubriremos verdades atemporales que hablan directamente a nuestras vidas hoy. Veremos cómo su audaz confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a la adoración genuina y su promesa de esperanza futura son tan relevantes ahora como lo fueron hace 2400 años. Prepárate para descubrir por qué el breve libro de Malaquías es tan poderoso y cómo sus palabras prepararon el escenario para la historia más grande jamás contada, la venida de Jesucristo. Esto no es solo historia antigua, es un mensaje vivo que podría transformar tu fe, tu relación con Dios y tu papel en su historia en curso. En el rico tapiz de la historia bíblica, a menudo encontramos relatos dramáticos del llamado de Dios, zarzas ardientes, visiones celestiales y voces audibles. Pero con Malaquías encontramos algo diferente, algo quizás más identificable con nuestras propias experiencias. El llamado de Malaquías no estuvo marcado por eventos espectaculares y sobrenaturales. En cambio, fue un llamamiento nacido de la necesidad, una respuesta divina a un pueblo que había perdido el rumbo. Dios vio el declive espiritual de su pueblo,
y en su infinita sabiduría, eligió a Malaquías para ser su mensajero. Imagina esto: un hombre, probablemente joven y quizás incluso sin pretensiones, repentinamente cargado con un mensaje que sacudiría los cimientos de la complacencia de Israel. Malaquías no buscó este papel, Dios lo buscó a él. En un tiempo en que los verdaderos profetas eran escasos y la voz de Dios parecía distante, Malaquías fue elegido a dedo para romper el silencio. El libro de Malaquías no proporciona detalles sobre su vida personal o el momento de su llamamiento. Esta falta de información personal tiene un propósito: mantiene nuestro enfoque en el mensaje, en lugar del mensajero. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su origen o estatus, para lograr sus propósitos. El llamamiento de Malaquías no fue solo para hablar, fue para confrontar. Dios le encomendó el difícil papel de sostener un espejo frente al rostro de Israel, exponiendo sus pecados y desafiando su religiosidad vacía. Imagina el peso de esta responsabilidad: enfrentarse solo a la marea de la decadencia cultural y espiritual, armado solo con la convicción de que la palabra de Dios debe ser dicha. Pero el mensaje de Malaquías no se trataba únicamente de juicio. Escondida dentro de sus duras palabras había una promesa de esperanza, una promesa de restauración para aquellos que volvieran a Dios. Su llamamiento fue ser un puente, conectando los tratos pasados de Dios con Israel con sus planes futuros, señalando un día venidero en que el Señor mismo visitaría a su pueblo. De muchas maneras, el llamamiento de Malaquías es un reflejo del nuestro. Nosotros también vivimos en un tiempo de apatía espiritual, donde la verdadera fe es a menudo reemplazada por rituales vacíos. Al igual que Malaquías, somos llamados a decir la verdad, a desafiar la complacencia y a señalar a otros la esperanza que se encuentra solo en Dios. En el rico tapiz de la historia bíblica, a menudo encontramos relatos dramáticos del llamado de Dios, zarzas ardientes, visiones celestiales y voces audibles. Pero con Malaquías encontramos algo diferente, algo quizás más identificable con nuestras propias experiencias. El llamado de Malaquías no estuvo marcado por eventos espectaculares y sobrenaturales. En cambio, fue un llamamiento nacido de la necesidad, una respuesta divina a un pueblo que había perdido el rumbo. Dios vio el declive espiritual de su pueblo, y en su infinita sabiduría, eligió a Malaquías para ser su mensajero. Imagina esto: un hombre, probablemente joven y quizás incluso sin pretensiones, repentinamente cargado con un mensaje que sacudiría los cimientos de la complacencia de Israel. Malaquías no buscó este papel, Dios lo buscó a él. En un tiempo en que los verdaderos profetas eran escasos y la voz de Dios parecía distante, Malaquías fue elegido a dedo para romper el silencio. El libro de Malaquías no proporciona detalles sobre su vida personal o el momento de su llamamiento. Esta falta de información personal tiene un propósito: mantiene nuestro enfoque en el mensaje, en lugar del mensajero. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su origen o estatus, para lograr sus propósitos. El llamamiento de Malaquías no fue solo para hablar, fue para confrontar. Dios le encomendó el difícil papel de sostener un espejo frente al rostro de Israel, exponiendo sus pecados y desafiando su religiosidad vacía. Imagina el peso de esta responsabilidad: enfrentarse solo a la marea de la decadencia cultural y espiritual, armado solo con la convicción de que la palabra de Dios debe ser dicha. Pero el mensaje de Malaquías no se trataba únicamente de juicio. Escondida dentro de sus duras palabras había una promesa de esperanza, una promesa de restauración para aquellos que volvieran a Dios. Su llamamiento fue ser un puente, conectando los tratos pasados de Dios con Israel con sus planes futuros, señalando un día venidero en que el Señor mismo visitaría a su pueblo. De muchas maneras, el llamamiento de Malaquías es un reflejo del nuestro. Nosotros también vivimos en un tiempo de apatía espiritual, donde la verdadera fe es a menudo reemplazada por rituales vacíos. Al igual que Malaquías, somos llamados a decir la verdad, a desafiar la complacencia y a señalar a otros la esperanza que se encuentra solo en Dios. Las profecías de Malaquías atraviesan la niebla de la complacencia religiosa como un láser,
abordando problemas que aún resuenan en nuestras iglesias y corazones hoy. Sus palabras, aunque de hace miles de años, hablan con sorprendente relevancia a nuestras luchas espirituales modernas. Sumerjámonos en el corazón del mensaje de Malaquías. Él comienza afirmando el amor de Dios por Israel, un amor que habían comenzado a cuestionar. Yo os he amado, dice Jehová, pero el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Este sorprendente intercambio revela a un pueblo que se había adormecido ante el afecto de Dios. ¿Con qué frecuencia nosotros también no logramos reconocer el amor de Dios en nuestras vidas? Malaquías luego dirige su mirada profética a los sacerdotes, señalando sus prácticas corruptas y su adoración a medias. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, acusa Dios a través de Malaquías. No se trata solo de la calidad de sus sacrificios, sino de la calidad de sus corazones. Esto nos desafía a examinar nuestra propia adoración. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros o simplemente estamos cumpliendo con las formalidades? Una de las profecías más incisivas de Malaquías aborda el tema del divorcio, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, divorcio, destacando el deseo de Dios de fidelidad, no solo en nuestra relación con él sino también en nuestras relaciones humanas. En un mundo donde el compromiso a menudo parece opcional, este mensaje da en el blanco. Malaquías tampoco rehúye abordar la injusticia social. Condena a quienes oprimen al extranjero, a la viuda y al huérfano, recordándonos que la verdadera fe siempre se manifiesta en cómo tratamos a los vulnerables entre nosotros. Pero quizás la profecía más famosa de Malaquías es su promesa del mensajero venidero. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, declara. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Juan el Bautista, preparando el escenario para la llegada de Jesucristo. El pasaje concluye con una poderosa visión del día del Señor, un tiempo en que los impíos se enfrentarán al juicio y los justos serán reivindicados. Sin embargo, incluso en esto, hay un atisbo de esperanza. Malaquías habla del sol de justicia que nacerá con sanidad en sus alas, simbolizando la máxima restauración y sanidad que se encontrará en Cristo. Estas profecías no son solo palabras antiguas, sirven como un espejo para nuestras almas, instándonos a examinar la profundidad de nuestro amor por Dios, la integridad de nuestra adoración, la fidelidad de nuestras relaciones y cómo tratamos a los demás. El mensaje de Malaquías nos desafía a abrazar una fe que es más que superficial, una fe que transforma nuestros corazones y tiene un impacto real en el mundo que nos rodea. Imagina una nación elegida por Dios, sacada de la esclavitud, a la que se le dieron leyes divinas y bendecida con profetas y reyes. Ahora, imagina a esa misma nación, siglos después, simplemente cumpliendo con los movimientos de la fe, careciendo de devoción verdadera. Este es el Israel al que se enfrenta Malaquías, un pueblo que experimenta un profundo declive espiritual. La emoción inicial de regresar del exilio babilónico y reconstruir el templo se había desvanecido, dando paso a una apatía creciente. Este declive no fue una caída repentina, sino un deslizamiento gradual hacia la mediocridad, un declive que es demasiado familiar en nuestros propios caminos espirituales. Consideremos los síntomas de este declive. Primero, los sacerdotes, que se suponía que eran líderes espirituales, ofrecían sacrificios defectuosos, como si dijeran, cualquier cosa sirve para Dios. Esta actitud es muy familiar. ¿Con qué frecuencia le damos a Dios nuestras obras en lugar de lo mejor? Segundo, el matrimonio, una relación de pacto destinada a reflejar el amor de Dios por su pueblo, estaba siendo tratado con ligereza. El divorcio era rampante y los hombres abandonaban a sus esposas por otras más jóvenes, erosionando la santidad de las relaciones tanto con Dios como entre ellos. Y tercero, el diezmo, una práctica destinada a sostener el templo y a sus trabajadores, había sido descuidado, con personas esencialmente robando a Dios al quedarse para sí mismas lo que le pertenecía. Esto revelaba un problema del corazón, una falta de confianza en la provisión de Dios y una renuencia a honrarlo con sus recursos. Quizás el signo más revelador de su declive fue su actitud hacia Dios.
Cuando se les confrontó con sus pecados, respondieron: ¿en qué hemos de volvernos? Este es el lenguaje de la ceguera espiritual, de corazones tan lejos de Dios que ni siquiera podían reconocer sus propias faltas. Este declive no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de pequeños compromisos, de elegir la conveniencia sobre el compromiso, de permitir que las presiones de la vida diaria erosionaran su devoción a Dios. Es una historia de advertencia para nosotros hoy. Qué fácil podemos nosotros también caer en una fe que es más hábito que corazón. Sin embargo, incluso en este panorama sombrío, hay esperanza. Dios no había abandonado a Israel. El hecho de que enviara a Malaquías en absoluto muestra su compromiso continuo con su pueblo. Los estaba llamando de vuelta, ofreciendo una oportunidad de renovación y restauración. Este declive espiritual sienta las bases para el poderoso mensaje de Malaquías de arrepentimiento y retorno. Nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, Dios siempre nos está llamando de vuelta a Él. En medio de la oscuridad espiritual, el mensaje de Malaquías brilla con la promesa de restauración. Es como si Dios estuviera diciendo: este no es el final de la historia. Incluso mientras confronta los pecados de Israel, ofrece esperanza para un futuro más brillante. Una de las promesas más poderosas se encuentra en Malaquías 3:7, donde Dios dice: «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Es una invitación simple pero profunda. Dios no exige la perfección, Él busca una relación. Esta promesa nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, el camino de regreso a Dios siempre está abierto. Malaquías también profetiza sobre la venida del mensajero del pacto, quien purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata. Malaquías 3:3. Esto no se trata solo de limpiar el sacerdocio, es una promesa de transformación interior, que prefigura la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Una de las promesas más famosas en Malaquías se encuentra en el capítulo 3, versículo 10, donde Dios dice: «Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Esta promesa de abundancia no se trata solo de bendiciones materiales. Habla de las abrumadoras bendiciones espirituales que provienen de una vida totalmente dedicada a Dios. Las bendiciones de las que habla Malaquías van más allá de la riqueza material, abarcan una profunda riqueza espiritual. En Malaquías 4:2, profetiza un día futuro en que el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Esta poderosa imagen apunta directamente a la venida del Mesías, Jesucristo, quien traería sanidad y restauración no solo a Israel sino a toda la humanidad. El profeta concluye con la promesa de que Dios enviará al profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová, Malaquías 4:5. Esta profecía, cumplida en Juan el Bautista, sirve como un vínculo vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, afirmando que el plan redentor de Dios aún se está desarrollando. Estas promesas de restauración no se limitan al antiguo Israel, resuenan en nosotros hoy, recordándonos que Dios siempre está obrando en el negocio de la renovación. No importa cuán rotos nos sintamos o cuán lejos nos hayamos desviado, Dios ofrece esperanza. Promete encontrarnos donde estamos, purificarnos, bendecirnos y sanarnos. En un mundo que a menudo parece oscuro y fracturado, las promesas de restauración de Malaquías brillan como faros de esperanza, recordándonos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, nuevos comienzos y transformación. Nos invitan a participar en su historia continua de redención y renovación. El nombre Malaquías tiene un significado significativo. No es solo un nombre, es una declaración de propósito, un llamamiento divino encapsulado en dos sencillas palabras: mi mensajero. En hebreo, Malaquías se compone de malak, que significa mensajero o ángel, y el sufijo i, que significa mío. Así, cuando nos referimos a Malaquías, estamos diciendo literalmente mi mensajero o mi ángel. Es como si Dios mismo estuviera anunciando: este es mi mensajero elegido, el que he designado para entregar mis palabras.
Curiosamente, algunos estudiosos debaten si Malaquías fue el nombre real del profeta o un título que describe su papel. De todos modos, la trascendencia es profunda. Ya sea el nombre que se le dio al nacer o uno al que creció, Malaquías encarna perfectamente la identidad y misión del profeta. Considera el peso de llevar tal nombre. Cada vez que Malaquías hablaba, se le recordaba a sí mismo y a otros su comisión divina. Es como llevar la descripción de tu trabajo como etiqueta de identificación, sin dejar dudas sobre quién eres o a qué estás llamado a ser. El concepto de ser el mensajero de Dios no es exclusivo de Malaquías. A lo largo de la Biblia, Dios elige a individuos para transmitir su mensaje. Pero Malaquías ocupa un lugar especial como el último de los profetas del Antiguo Testamento, haciendo que su papel como mensajero sea particularmente significativo. Él fue quien entregó las palabras finales de Dios antes de un largo periodo de silencio profético. Para nosotros hoy, el nombre Malaquías sirve como un poderoso recordatorio. Si bien no todos son llamados a ser profetas, como creyentes, todos estamos llamados a ser mensajeros de alguna manera. En Mateo 28 versos 19 y 20, Jesús comisiona a todos sus seguidores a ir y a ser discípulos, llamándonos efectivamente a todos a ser mensajeros del Evangelio. El nombre Malaquías nos desafía a reflexionar. ¿Estamos cumpliendo con nuestro llamado como mensajeros de Dios? ¿Estamos entregando fielmente su mensaje de amor, esperanza y redención a quienes nos rodean? Además, el nombre Malaquías nos recuerda el honor y la responsabilidad de ser elegidos por Dios. Así como Malaquías fue seleccionado para entregar las palabras de Dios a Israel, nosotros también hemos sido elegidos para representar a Cristo en el mundo. Como escribe Pedro en 1 Pedro 2:9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Por lo tanto, el nombre Malaquías no se trata solo de un único profeta de hace mucho tiempo. Es un llamado atemporal para que todos nosotros abracemos nuestro papel como mensajeros de Dios, llevando fielmente su palabra a un mundo necesitado. El impacto y el legado de Malaquías se extienden mucho más allá de su propio tiempo, resonando a través de los siglos y continuando dando forma a nuestra comprensión de la fe, la profecía y la relación de Dios con su pueblo. El impacto inmediato de Malaquías fue profundo. Sus palabras sacudieron la complacencia del Israel postexílico, llamándolos de vuelta a la fe genuina y a la adoración adecuada. Abordó problemas profundamente arraigados, incluyendo un sacerdocio corrupto, ofrendas a medias e injusticia social. Su audaz mensaje continúa desafiándonos e inspirándonos hoy. Las confrontaciones de Malaquías llevaron a un énfasis renovado en la ley de Moisés y en la relación de pacto con Dios. Sin embargo, su verdadero legado se ve más vívidamente en su papel como el profeta final del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías actúa como un puente vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sirviendo como un eslabón clave en la historia redentora de Dios. Los 400 años de silencio profético que siguieron al ministerio de Malaquías solo aumentaron la anticipación por el cumplimiento de sus profecías. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Malaquías es su profecía sobre el mensajero venidero que prepararía el camino para el Señor. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Juan el Bautista, como lo confirma Jesús mismo en Mateo 11:10. Por lo tanto, las palabras de Malaquías crean una conexión directa entre la tradición profética del Antiguo Testamento y la narrativa del Nuevo Testamento de Jesucristo. Malaquías también tuvo un impacto significativo en las prácticas religiosas judías. Su fuerte denuncia de los sacrificios corruptos y su énfasis en el diezmo adecuado influyeron en la liturgia y la observancia religiosa judía durante generaciones. Incluso hoy, porciones de Malaquías se leen en las sinagogas durante ciertas festividades. En la teología cristiana, las profecías de Malaquías tienen una importancia crucial. Sus palabras sobre el sol de justicia que se levanta con sanidad en sus alas, Malaquías 4:2, a menudo se ven como una profecía mesiánica que apunta a Jesús. Su promesa del regreso de Elías antes del día del Señor,
Malaquías 4 versos 5 y 6, se considera cumplida en el ministerio de Juan el Bautista. El legado de Malaquías también perdura a través de su inquebrantable llamado a la justicia social y a la integridad en la adoración. Su condena a quienes oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, Malaquías 3:5, continúa desafiando a los creyentes a vivir su fe de manera tangible. Quizás lo más poderoso es que la seguridad de Malaquías del amor inmutable de Dios, porque yo Jehová no cambio, Malaquías 3:6, ha consolado a los creyentes a lo largo de las edades. En un mundo de cambio constante, Malaquías nos recuerda la naturaleza inquebrantable de Dios y su amor de pacto perdurable. Hoy, el legado de Malaquías nos llama a vivir con autenticidad en nuestra fe, integridad en nuestra adoración y expectativa en nuestra perspectiva. Sus palabras nos recuerdan que Dios todavía está obrando, todavía llamando a su pueblo a volver a Él y todavía prometiendo restauración y renovación. Aunque Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, su influencia perdura. Su legado nos desafía a vivir con la misma audacia, compromiso con la verdad y esperanza en las promesas de Dios que caracterizaron su ministerio siglos atrás. Las profecías de Malaquías sirven como un puente crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y muchos de sus mensajes encuentran cumplimiento directo o ecos en el Nuevo Testamento. Estas conexiones enfatizan la continuidad del plan de Dios y la visión profética concedida a Malaquías. 1. El mensajero y Juan el Bautista. En Malaquías 3:1, él profetiza: «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Esta profecía está vinculada explícitamente a Juan el Bautista en los Evangelios. En Mateo 11:10, Jesús cita este versículo y lo aplica a Juan, destacando el papel de Juan como el precursor del Mesías, cumpliendo así las antiguas palabras de Malaquías. 2. El Elías que vuelve. En Malaquías 4 versos 5 y 6, el profeta habla de la venida de Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Jesús conecta esta profecía con Juan el Bautista en Mateo 17 versos del 11 al 13, explicando que Juan vino en el espíritu y el poder de Elías, aunque no literalmente Elías reencarnado. 3. La purificación del templo. Malaquías 3:1 también menciona al Señor que viene súbitamente a su templo, lo que encuentra un poderoso cumplimiento en la limpieza del templo por parte de Jesús, un evento registrado en los 4 evangelios. Las acciones de Jesús resuenan con la profecía de Malaquías sobre el Señor purificando a los hijos de Leví. 4. El sol de justicia. La hermosa metáfora de Malaquías del sol de justicia que se levanta con sanidad en sus alas, Malaquías 4:2, a menudo se interpreta como una profecía mesiánica. Aunque no se cita directamente, esta imagen se refleja en las descripciones del Nuevo Testamento de Jesús como la luz del mundo, Juan 8:12, y como una fuente de sanidad. 5. La inmutabilidad de Dios. La declaración de Malaquías de que Dios no cambia, Malaquías 3:6, se refleja en el Nuevo Testamento, particularmente en Santiago 1:17, que habla de Dios como el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 6. Adoración sincera e integridad. El énfasis de Malaquías en la adoración sincera y la vida justa encuentra fuertes paralelismos en las enseñanzas de Jesús, particularmente su llamado a la fe auténtica y a la integridad moral. La crítica de Malaquías a la hipocresía religiosa halla un fuerte paralelo en las enseñanzas de Jesús, ver Mateo 23. 7. El matrimonio y el juicio. De manera similar, la postura firme de Malaquías contra el divorcio en Malaquías 2:16 se refleja en la reafirmación de Jesús de la santidad y permanencia del matrimonio en Mateo 19 versos del 3 al 9. Las profecías de Malaquías sobre el día venidero de juicio y restauración, como se encuentran en Malaquías 4 verso del 1 al 3, resuenan en todo el Nuevo Testamento, particularmente en Apocalipsis y en las enseñanzas de Jesús sobre su segunda venida. Estas conexiones subrayan cómo las palabras de Malaquías ayudaron a sentar las bases de la narrativa del Nuevo Testamento, creando un sentido de anticipación y proporcionando un marco para comprender el ministerio de Jesús y el mensaje cristiano primitivo. Los vínculos entre Malaquías y el Nuevo Testamento también nos recuerdan la unidad de la Escritura,
mostrando que el plan de redención de Dios, insinuado en el Antiguo Testamento, encuentra su plena expresión en Cristo. Aunque las palabras de Malaquías fueron pronunciadas siglos antes del nacimiento de Jesús, todavía nos dirigen a la esperanza y al cumplimiento que se encuentran en el Evangelio. Como el último profeta del Antiguo Testamento, el mensaje de Malaquías continúa resonando poderosamente con los cristianos de hoy, sirviendo como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ofreciendo sabiduría atemporal para nuestro camino de fe. Adoración genuina. El llamado de Malaquías a la adoración sincera nos desafía a mirar hacia adentro y examinar nuestros corazones. En un mundo lleno de distracciones, ¿le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros o simplemente nuestras obras? Su mensaje nos recuerda que la verdadera adoración no se trata solo de asistir a la iglesia, sino de un compromiso pleno con reverencia y devoción a Dios. Fidelidad matrimonial. El énfasis del profeta en la fidelidad conyugal es particularmente relevante en nuestra cultura actual, donde las tasas de divorcio siguen siendo altas, incluso entre los cristianos. Las palabras de Malaquías nos recuerdan el diseño de Dios para el matrimonio, desafiándonos a honrar nuestros compromisos y a superar las dificultades, reflejando el amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. Integridad en el liderazgo. La reprimenda de Malaquías a los sacerdotes corruptos también subraya la necesidad de integridad en el liderazgo cristiano hoy. Llama a los pastores, ancianos y a todos aquellos en posiciones de autoridad espiritual a liderar con humildad, transparencia y devoción genuina a Dios. Generosidad y diezmo. Su mensaje sobre el diezmo y la generosidad es igual de relevante en nuestra sociedad materialista. Malaquías nos desafía a confiar en Dios con nuestras finanzas y a dar con alegría, sabiendo que nunca podremos superar la generosidad de Dios. Preparación para la segunda venida. La profecía de la venida de Elías, cumplida en Juan el Bautista, sirve como un recordatorio para estar preparados para el regreso de Cristo. Nos insta a vivir con un sentido de urgencia, compartiendo el Evangelio y reconciliando relaciones mientras esperamos el día del Señor. Amor inmutable. La seguridad de Malaquías del amor inmutable de Dios ofrece consuelo en nuestro mundo en constante cambio. A pesar de nuestras fallas, el amor de Dios permanece constante, invitándonos siempre a una relación más profunda con Él. Al concluir nuestro viaje a través del libro de Malaquías, nos quedamos con un profundo sentido del amor perdurable de Dios y su llamado a la fe auténtica. Esta última voz profética del Antiguo Testamento resuena a través de los siglos, hablando directamente a nuestros corazones hoy. Malaquías se erige como un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. A pesar de sus deficiencias, Él nunca los abandonó. En cambio, envió a Malaquías para llamarlos de vuelta a la verdadera adoración y a la vida justa. Este mismo Dios extiende su amor a nosotros hoy, acercándonos continuamente a Él. Las palabras del profeta sirven como un espejo, desafiándonos a examinar nuestras propias vidas y fe. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros? ¿Estamos honrando nuestros compromisos? ¿Estamos viviendo con integridad? Estas preguntas planteadas hace siglos siguen siendo sorprendentemente relevantes para nuestro caminar cristiano moderno. Las profecías de Malaquías también nos señalan el futuro, recordándonos que vivimos en la tensión entre lo que Dios ha hecho y lo que hará. Somos llamados a vivir fielmente en este tiempo intermedio, anticipando ansiosamente el regreso de Cristo. Al cerrar el Antiguo Testamento con Malaquías, estamos perfectamente posicionados para abrir el Nuevo Testamento. El escenario está listo para la llegada de Juan el Bautista y Jesucristo, cumpliendo las profecías de Malaquías e inaugurando una nueva era del plan redentor de Dios. El mensaje de Malaquías une la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el antiguo Israel y la Iglesia moderna. Nos recuerda que, si bien las culturas y los tiempos pueden cambiar, el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo permanecen constantes. Que las palabras de Malaquías nos inspiren a renovar nuestro compromiso con Dios. Que lo adoremos sinceramente, amemos a los demás fielmente, vivamos con integridad, demos generosamente y esperemos el regreso de Cristo con esperanza y anticipación. Al hacerlo,
Honramos las verdades atemporales proclamadas por este último profeta del Antiguo Testamento, llevando su legado a nuestro presente y futuro. Mientras continuamos en nuestros propios caminos espirituales, tomemos el mensaje de Malaquías en serio, esforzándonos por vivir con la misma audacia, integridad y esperanza que él proclamó. Si este video te ha conmovido, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal, Sabios del Reino, para que no te pierdas nuestras futuras exploraciones de las historias más fascinantes de la Biblia. No olvides darle me gusta a este video, compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación y difundir este mensaje compartiéndolo con tu grupo de la iglesia, familiares y amigos. Juntos, sigamos creciendo en nuestra comprensión de la palabra de Dios y acerquémonos a Él cada día. Gracias por mirar y que Dios te bendiga abundantemente mientras vives tu fe.